Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tema y a nuestro programa Familias de Excelencia. Recuerda que ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Esta semana hemos estado estudiando por qué fracasan las familias, por qué fracasa una familia cuando nos casamos enamorados, cuando creemos que todo lo tenemos, mas sin embargo suceden cosas que hacen que nuestra relación termine. En esta semana miramos algunos puntos importantes, qué es lo que hace que una familia tenga problemas y no solo tenga problemas, sino que no los puede resolver y termine en el fracaso. Miramos algunos de ellos, la rivalidad. Cuando en la pareja empieza a haber rivalidad, cuando hay en la pareja con frecuencia nosotros preferimos a alguien de nuestros hijos, preferimos a nuestra pareja, a nuestro esposo, empezamos a tener problemas en nuestra familia. Miramos también como un factor determinante para que fracasen las familias, la parte económica. Aunque no se trata de vivir de materialismo, pero sí debemos entender que el factor económico es determinante. En Lucas 14:28 nos dice algo importante. ¿Quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta primero a mirar los gastos, no sea que al final no lo termine? Lucas no nos dice que para construir una torre lo único que necesitamos es fe. Lucas nos habla de que debemos tener fe, pero además de eso debemos aprender a calcular los gastos. Muchos hogares, muchas familias terminan en fracaso por el factor económico. Hoy vamos a mirar un factor importante también y el último en esta semana, que es lo que hace que una familia fracase. El abuso entre los miembros de esa familia. Eso es lo que empezó a suceder con el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel no era más que una gran familia compuesta por 12 hermanos, que al final empezaron a tener problemas e inconvenientes. Israel era muy poderoso, no había enemigo que lo pudiera vencer, pero empezaron a pelear entre ellos, a tener diferencias, y ellos mismos sí fueron capaces de destruirse. Muchas familias tal vez no la terminan los problemas externos, pero sí los problemas que hay en el hogar. Jesucristo en ningún momento quiere quitarnos los problemas, lo que Jesucristo quiere es ayudarnos, entrenarnos, prepararnos para resolver esos problemas. Nosotros los padres somos quienes nos confundimos, creemos que el verdadero amor es sobreproteger. Confundimos protección con sobreprotección. La verdadera protección para nuestros hijos está en no construirles un mundo especial para ellos, una burbuja especial para nuestros hijos. Antes, por lo contrario, la verdadera preparación consistiría en que nosotros los entrenemos, los preparemos para enfrentar ese mundo. Por eso Jehová de los ejércitos en los pasajes de la Biblia nos dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Jehová de los ejércitos en ningún momento nos dice que no pasaremos por el agua o que no pasaremos por el fuego. Jehová nos asegura que pasaremos por el fuego, que pasaremos por el agua, pero también nos dice y nos promete que Él tendrá un proceso de acompañamiento con nosotros, que nos va a ayudar. No importa cuántos problemas tengamos, cuántas dificultades tengamos. Más que pedirle a Jehová de los ejércitos que quite los problemas, deberíamos pedirle que nos dé fuerzas, capacidad, que nos entrene para enfrentar esos problemas. Empezaron a tener dificultades entonces en el pueblo de Dios, empezó a haber abuso entre los mismos miembros de esa familia. Miremos ahí en el versículo 8, recuerda que estamos en Nehemías 5, en el versículo 8, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Habían luchado para ser libres del cautiverio en el cual vivían, y ahora sus propios hermanos los estaban también tomando en cautividad, los estaban esclavizando. ¿Cuántos años en Egipto? ¿Cuánto tiempo en Babilonia? ¿Cuánto tiempo entre las naciones para que ahora sus propios hermanos también empiecen a esclavizarlos? Y eso es lo que sucede en la gran mayoría de nosotros en los hogares. Empezamos a esclavizar. En el tiempo de antes, el pueblo de Israel estaba esclavo de Egipto, estaba esclavo de Babilonia. Ahora su propio pueblo lo quería esclavizar. Quien tenía esclavizaba al que no tenía. Tal vez tú y yo decimos hoy no vivimos en ese tiempo de esclavitud.
Pero de muchas maneras podemos esclavizar a cada uno de los miembros de nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Empezamos a esclavizarlos de diferentes formas. Les exigimos detalles que tengan para nosotros y pronto esos detalles se convierten en obligaciones. Es necesario ser detallistas, la palabra de Dios así nos lo dice. Debemos ser detallistas, debemos ser amorosos, debemos conquistar constantemente a nuestra pareja. El problema es cuando nuestra pareja tiene detalles con nosotros y nosotros los convertimos en obligación. Cuando los detalles que los demás tienen para con nosotros se convierten en obligación, empezamos a esclavizar de cierta forma a los demás. Es verdad que debemos acordarnos de algunas fechas especiales, pero tampoco es posible que si alguno de los dos se nos olvida esa fecha, entonces convirtamos el hogar en un campo de batalla, que empecemos con los insultos, los maltratos. Empezamos a esclavizar a nuestra pareja. Qué bueno que el esposo tenga detalles como llevarle el desayuno a la cama, tenderle la cama, ayudarle con los quehaceres de la cocina. Lo malo es cuando la esposa convierte esos detalles en una obligación y se enoja cuando ya no lo hace. Qué bueno que la esposa tenga detalles con el esposo, pero lo malo es cuando el esposo empieza a convertir esos detalles en obligación e igualmente se enoja cuando ya no los hace. Muchas formas entonces para esclavizar. Esta gran familia llamada Israel empezó a esclavizarse ellos mismos. Empezaron a abusar entre ellos y eso los llevaría otra vez a la destrucción. El pueblo de Israel estaba entrenado y preparado para enfrentarse a cualquier otro enemigo, pero no estaba preparado para enfrentarse a ellos mismos. Cuando nosotros somos solteros, estamos preparados para enfrentar cantidad de batallas en el mundo, pero no estamos preparados para enfrentar esas propias batallas dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestra propia familia. Hay un adagio popular que dice: no hay peor cuña que apriete que la del propio palo. Estamos preparados para enfrentar pobreza, ruina, enfermedad, críticas, murmuraciones. Estamos entrenados para enfrentarnos a cualquier enemigo externo, pero muchas veces no estamos preparados para enfrentarnos a nosotros mismos. Y ese enfrentamiento mal llevado es lo que nos lleva a la destrucción. Las familias perfectas no son aquellas que no tienen discusiones. Las familias perfectas no son aquellas que nunca han tenido problemas. Las familias perfectas son aquellas que han aprendido a resolver esos problemas. La perfección solo se la consigue a medida que hay corrección. Muchos de los problemas son síntomas que nos dicen que algo está funcionando mal en nuestra relación. Por lo tanto, no son los problemas los que terminan con una familia. Es el mal manejo de esos problemas lo que terminan con esa familia. Algo importante también que daña una relación, cuando exigimos tolerancia de parte de uno de los miembros de la familia y los demás tienen que soportar. La palabra de Dios nos dice algo muy clave en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero la clave, ¿dónde está? Soportaos unos a otros. La palabra de Dios no dice soporte el uno al otro, sino sopórtense en los dos. Aprendamos a tolerarnos los unos a los otros. El problema es cuando uno de la familia, sean hijos o sean los padres, exigen tolerancia de parte de los demás, pero él no tolera. Cuando uno solo del miembro de la familia es el que empieza a tolerar al otro, se convierte en carga, y ahí es cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Para Pablo, el secreto para tener una buena relación conyugal, para tener una buena relación en la familia, es si aprendemos a tolerarnos los unos a los otros. No echemos cargas a los demás. Debemos aprender a tolerarnos los unos a los otros. Debemos aprender a pedir perdón y a perdonar. Las personas valientes no son aquellas que no tienen miedo. Las personas valientes son aquellas que han aprendido a manejar los miedos. Las familias de excelencia no son aquellas que no tienen problemas. Las familias de excelencia son aquellas que han aprendido a soportarse los unos a los otros, a solucionar problemas.
David, cuando iba al templo, no iba a pedirle a Jehová que le quitara los problemas, que le quitara las batallas, que le quitara las guerras. Cuando David iba al templo, iba a pedirle que le entrene, que lo fortalezca, que le dé capacidad para poder enfrentar esas batallas. El problema de muchos de nosotros es que no queremos tener problemas. A medida que nosotros tenemos proyectos, planes, entre más grandes sean esos planes, más grandes van a ser los inconvenientes. Hay una diferencia entre las personas de éxito y las personas de fracaso. Las personas de éxito son aquellas que han entendido que los problemas no son más que oportunidades para corregir, para avanzar, para seguir creciendo. Las personas de fracaso son aquellos que creen que los problemas son obstáculos y por eso no han podido avanzar. Muy buenas relaciones se han terminado porque simplemente no tenemos la capacidad de poder resolver problemas. Algo que siempre decimos en nuestra escuela de liderazgo: no debemos atacar a la persona, debemos atacar es el problema. Si en tu hogar hay problemas, ¿por qué atacas a las personas? Si en tu hogar hay problemas, entonces ¿por qué te separas? No es la persona a quien debemos atacar, es al problema a quien debemos atacar. Son los problemas entre nosotros las personas las que nos llevan a acabar con las relaciones. Aunque no es bíblico lo que voy a decir, pero muchos dicen, es que Jesucristo ama al pecador y aborrece el pecado. Es una realidad, aunque no es bíblico, aunque no está en la Biblia, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Jesucristo no aborrece, no odia al pecador, lo que odia es el pecado. ¿Qué es lo que quiere decir la persona que acuñó esta frase? Jesucristo no ataca a las personas, no nos ataca a nosotros. Lo que Él ataca es el pecado que hay en nosotros, el error que hay en nosotros. Y esto lo podemos aplicar también en nuestro hogar. Debemos atacar el problema que tenemos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y no a la persona. ¿Qué quiere decir atacar el problema que tenemos en pareja? Es mirar qué es lo que está provocando ese problema. Hay parejas donde constantemente discutimos. Deberíamos nosotros mirar qué es lo que provoca esa discusión. ¿Qué cosa es lo que nos lleva a ese pleito continuo? Deberíamos nosotros empezar a descubrir qué es el detonante de ese problema. Hay algo que cada vez que nosotros tocamos nos metemos en problemas. Eso es lo que deberíamos atacar. Eso es lo que deberíamos replantear. Qué bueno que esta tarde hagas un análisis de tu relación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, y busques qué es lo que causa ese problema. Cada vez que tratas eso, cada vez que haces eso, causamos problemas. Eso es lo que debemos atacar, no a la persona. Si nosotros atacamos a las personas, nos vamos a quedar solos, nos vamos a llenar de enemigos, porque con todos tenemos problemas, con todos tenemos dificultades. Algo también importante que daña una relación: el abuso verbal. Muchos de nosotros tal vez ya no abusamos de manera física, pero abusamos de manera verbal, de manera psicológica. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay relaciones que ya están viciadas. Cada vez que hablamos discutimos, cada vez que hablamos peleamos, cada vez que llamamos es para discutir. Hay parejas donde su relación está tan viciada que cada vez, así sea por teléfono, si se llaman es a insultar, si se escriben para ofender. Significa que esa relación se está deteriorando cada día, porque tenemos un mal hábito en nuestra forma de hablar. Porque aunque somos cristianos, entregados, estudiosos de la Biblia, ayunamos, nos congregamos con frecuencia, pero todavía no hemos quitado de nosotros algunas cosas que molestan a los demás. Esa gritería, ese enojo, esa ira. Nos enojamos por todo, nos enojamos por nada. Nos enojamos porque sí o nos enojamos porque no, pero siempre hay una razón para estar discutiendo. ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Cómo es nuestra actitud? Debemos también trabajar en nuestra actitud, todos, porque no podemos decir que es uno o es el otro, todos. El problema de la actitud es que muchos de nosotros no nos damos cuenta, pensamos que estamos bien, porque a nosotros mismos no nos escuchamos, son las demás personas las que nos escuchan. Muchos de nosotros queriendo hacer algo bueno terminamos haciendo algo malo, queriendo agradar a alguien terminamos ofendiendo, porque tal vez no tenemos en cuenta la forma de hablar.
Pablo nos recomienda algo importante ahí en Colosenses 4:6. Colosenses 4:6 nos habla que nuestra forma de hablar debe ser sazonada, preparada con sal. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros hablemos debemos hablar para edificar, para construir. El problema de muchos de nosotros es que antes de hablar no analizamos lo que vamos a hablar. Es más, cuando estamos enojados nosotros vamos armados para destruir. Nosotros decimos, pero hoy me va a oír, pero hoy le voy a decir. Y de seguro que eso que nosotros pensamos no es nada constructivo. Cuando nosotros vamos a hablar con el jefe de nuestra empresa, ahí sí pensamos lo que vamos a hablar, porque está en juego nuestro trabajo. Cuando vamos a hablar con el rector de la universidad o del colegio, entonces ahí sí tenemos cuidado de lo que vamos a decir, porque sabemos que también está en juego nuestro estudio. Pero cuando vamos a hablar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos o nuestros padres, no tenemos ese mismo cuidado. Cuando nosotros estamos enojados decimos cualquier cosa sin importar si herimos o no herimos. Es más, el propósito de los insultos es herir precisamente. Por lo tanto, qué bueno que nosotros también tengamos en cuenta algunas recomendaciones que nos da Dios a través de la palabra y a través de otras personas. Si estás enojado, antes de hablar con alguien, cuenta hasta 10. Respira, tranquilízate, deja que la ira pase para poder hablar. Si nosotros hablamos, si nosotros reprendemos, si nosotros corregimos estando airados, vamos a ofender, vamos a herir, vamos a lastimar. Cosas importantes que ya las sabemos, pero que no las tenemos en cuenta, que no las ponemos en práctica. Si nosotros ponemos en práctica alguna de ese tipo de cosas y recomendaciones que Dios nos da a través de la palabra, vamos a tener hogares excelentes. Y recuerda que una familia excelente no es una familia perfecta. Ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por mejorar. Jesucristo no solo quiere darnos salvación y vida eterna, Jesucristo también quiere darnos vidas dignas, también quiere darnos vidas de excelencia. El colmo de muchos de nosotros los cristianos es que creemos que ya estamos salvos, y eso es verdad, ya somos salvos por misericordia, por regalo de Dios. ¿De qué sirve que nosotros los cristianos anhelemos un día vivir en el cielo, estar seguros de que somos salvos, si aquí en la tierra vivimos en un infierno? Si no nos soportamos los unos a los otros, si no nos toleramos los unos a los otros. Qué bueno que tú y yo como cristianos estemos seguros de que cuando nos muramos vayamos al cielo. Pero ¿de qué nos sirve morir para irnos al cielo y aquí en la tierra vivir un infierno? Jesucristo quiere darnos salvación, quiere darnos vida eterna, pero también quiere darnos vidas de excelencia. La palabra de Dios, la Biblia, no solo habla de infierno, no solo habla de cielo. La palabra de Dios también nos enseña cómo debemos vivir, cómo podemos tener vidas de excelencia. Esta semana hemos estado tratando entonces por qué fracasan las familias. Si tú quieres mirar, estudiar los temas anteriores, puedes ingresar a nuestro canal de YouTube, Familias de Excelencia, o puedes mirarlo también en nuestro perfil de Facebook, los videos ya grabados. Y si quieres tener todos nuestros estudios, ingresa a familiasdeexcelencia.com, familiasdeexcelencia.com. Ese es el tema entonces en este viernes para terminar ya con este ciclo de estudios relacionado a por qué fracasan las familias. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite, a partir del lunes, un nuevo estudio que nos lleva a tener esas familias de excelencia, tener familias no perfectas, pero sí familias que cada vez luchamos por ser mejores. Hoy debo luchar por ser mejor de lo que fui ayer. Y es más, hoy debo luchar por ser mejor de lo que fui hace algunos minutos, hace algún rato nada más. Dios los bendiga, los esperamos en nuestra próxima emisión. Que pasen un bonito y bendecido fin de semana.